acerca de exactamente qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no se debe hacer. Entonces, este webinar se llama Inspección de Sistemas para Trabajo en Alturas. El basamento de este webinar es la resolución 1409 de 2012 de la legislación de Colombia. La resolución 1409 nos enseña acerca de todo lo que necesitamos para trabajo en alturas, ya que es el reglamento de seguridad de protección contra caídas, y en ella nos especifican de una manera muy básica y muy simple todos los parámetros que se deben tener a nivel de entrenamiento, a nivel de equipos, a nivel de sistemas, todo basado en una recopilación de normas internacionales que existen y de las cuales se ha hecho un pequeño extracto para nuestra legislación. Lo que es muy importante entender aquí es que nosotros debemos cumplir con lo que está estipulado en esta resolución. Y yo hago claridad en esto y lo digo con mucho énfasis porque dado que el mercado internacional permea el mercado nacional, a nuestro país llegan muchos dispositivos y sistemas que tienen otras legislaciones, tienen otras certificaciones, vienen bajo otra normatividad y muchas veces esos sistemas no cumplen con lo que necesitamos nosotros o con lo que está estipulado en la 1409 y que vamos a ir dilucidando a través de esta charla. Entonces, nosotros aquí, el gobierno nos exige cumplir la resolución 1409, eh, no nos exige cumplir normas europeas, no nos exige cumplir normas americanas, nos exige cumplir la resolución 1409. Y en caso de un accidente de trabajo, van a remitirse a la resolución 1409 para ver si sus sistemas de protección contra caídas están cumpliendo con lo estipulado. Estos extractos son tomados de la misma legislación y básicamente todo lo que vamos a decir está tomado de la legislación con algunos complementos cuando la legislación así lo pide. Lo primero que tenemos que saber es qué es un sistema de protección contra caídas certificado de acuerdo a la resolución. En el artículo 2, en el ítem 47, nos dice que es un conjunto de elementos y equipos diseñados e instalados que cumplen con las exigencias de calidad de la norma nacional o internacional que lo regula y aprobado por una persona calificada si existen dudas. En ningún momento el estándar internacional puede ser menos exigente que el nacional. Es decir, que todos los sistemas de protección contra caídas deben cumplir el estándar nacional y si se va a aplicar un estándar internacional no puede ser menos exigente y la exigencia aquí está en gran parte sobre la resistencia, no debe estar por debajo de la resistencia que exige la legislación nacional. Eso es definición de un sistema de protección contra caídas. Entonces, la mayoría de los sistemas de protección contra caídas están diseñados por fabricantes e instalados por personal autorizado por los fabricantes. Sin embargo, la legislación colombiana no exige exactamente que los sistemas de protección contra caídas vengan certificados con alguna norma. Lo que exige es que cumpla con los requisitos que están estipulados en la norma. Porque muchos sistemas, como les decía, vienen certificados bajo normas internacionales y muchas empresas que trabajan con esto dan a entender a las empresas que la legislación colombiana pide cumplir otro estándar internacional. La legislación colombiana pide cumplir con la legislación colombiana y cuando vaya a remitir una norma internacional debe superarla. Pero
Lo que sí es cierto es que todos los sistemas de protección contra caídas deben ser aprobados por una persona calificada si existen dudas. Es decir, cuando no se tiene claridad si el sistema tiene o no los requisitos de exigencia, una persona calificada debe ser el que apruebe el sistema. Por otro lado, los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año. Esto está en el artículo 3, en el ítem 10, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y o calificadas según corresponda. Esto también hago claridad como parte de la introducción a los sistemas de protección contra caídas o a los sistemas para trabajo en alturas, porque no hay claridad de cada cuánto hay que realizarle una certificación o una inspección por parte de personal calificado o avalado por el fabricante. Lo que es cierto es que cada vez que un sistema de protección contra caídas se vaya a usar, debe ser inspeccionado por las personas que lo van a usar. Lo que pasa es que la inspección calificada, que muchos llaman la recertificación anual, debe ser por una persona o equipo de personas que los fabricantes avalen o que sea una persona calificada según corresponde el caso, porque depende del sistema el cual se está evaluando. Pero debe ser al menos una vez al año. ¿Por qué decimos al menos? Porque hay sistemas de protección contra caídas que en su diseño e instalación se determina que por el uso tan frecuente que tiene el sistema debe ser inspeccionado 2 o 3 veces al año. Eso ya lo determina el fabricante y los instaladores de acuerdo a la periodicidad y uso del sistema. Pero cuando el uso tiene cuando el sistema tiene un uso normal, debe ser inspeccionado, pero por parte de personal calificado al menos una vez al año. Ahora, ¿qué es una persona avalada por el fabricante? Una persona avalada por el fabricante es simplemente una persona que ha sido entrenada para instalar, certificar e inspeccionar sistemas de protección contra caídas por parte de un fabricante. Cada fabricante realiza unos cursos de capacitación acerca de cómo se instalan sus equipos, cómo se certifican sus equipos, cómo se inspeccionan sus equipos, dado que aunque todos los sistemas tienen una forma muy similar, cada uno tiene unos parámetros de diseño, de construcción, de materiales que pueden diferir uno de otros. Por eso los fabricantes son los encargados de entrenar al personal que va a instalar. Es importante también tener en cuenta que una persona que ha sido entrenada por un fabricante solo debe instalar o solo puede instalar sistemas de ese fabricante. No está avalada para entrenar líneas de otro fabricante o anclajes de otro fabricante o sistemas de protección contra caídas de otros fabricantes. Es decir, que si una persona quisiera instalar sistemas de protección contra caídas de diferentes marcas, debería entrenarse con cada uno de los fabricantes de esas marcas para que le den el aval. El aval simplemente es una carta donde el fabricante dice, sí, yo lo entrené y él está autorizado para hacer las labores y ese entrenamiento viene respaldado por el fabricante, que es uno de los temas, digamos, más importantes a nivel legal, y es que cuando una persona ha sido entrenada, viene respaldado por el fabricante porque el fabricante lo entrenó. Y mientras uno haga los procedimientos tal cual fueron estipulados por el fabricante, no va a haber ningún inconveniente. Pero las personas que se dedican a instalar sistemas que no son avalados por los fabricantes, no tienen ningún respaldo. Porque aunque los sistemas que venden los fabricantes sean certificados, la persona que los instala no ha sido entrenada para instalar y puede tener errores en la instalación. Listo, por eso es tan importante a la hora de buscar empresas que instalen sistemas de protección contra caídas, buscar personal que haya sido entrenado por fabricantes o que esté respaldado por fabricantes. Sería lo ideal siempre a la hora de instalar un sistema. Ahora,
Otra cosa importante tener en cuenta es que la legislación colombiana también habla de la persona calificada como parte de la persona que puede diseñar, instalar y certificar sistemas de protección contra caídas. La definición exacta de persona calificada es un ingeniero con experiencia certificada mínimo de 2 años. Experiencia certificada para calcular. ¿Quién certifica la experiencia del ingeniero? Pues la empresa donde está trabajando es la que certifica que él lleva 2 años de experiencia, o es la matrícula profesional dependiendo de la actividad económica a la que se dedique. Entonces, lo importante es que la experiencia esté certificada mínimo por 2 años para calcular la resistencia de materiales, diseñar, analizar, evaluar, autorizar puntos de anclaje y elaborar especificaciones de trabajos, proyectos o productos acorde a lo establecido en la presente resolución. Y también hago claridad con esto porque muchas personas, cuando hablan de persona calificada, se imaginan un calculista, pero resulta que los calculistas, aunque pueden calcular sistemas de protección contra caídas perfectamente, no necesariamente saben hacerlo. Es decir, que un ingeniero que tenga la experiencia para calcular no necesariamente tiene que ser calculista. Es que uno se imagina calculista y se imagina un ingeniero civil experto en cálculo estructural, pero no necesariamente debería ser un ingeniero civil. También puede ser un ingeniero mecánico o de carreras afines que tenga experiencia certificada para el cálculo, resistencia de materiales, diseño, análisis, porque la norma pide que tenga experiencia específica en el cálculo de sistemas de protección contra caídas, no en el cálculo de edificios, no en el cálculo de puentes, no en el cálculo de estructuras metálicas exactamente, sino en el cálculo de sistemas de protección contra caídas. Eso es lo que es una persona calificada, un ingeniero con experiencia certificada en el cálculo de sistemas de protección contra caídas, de acuerdo a la definición de la resolución. Listo, esto como también para dar claridad con respecto a la persona calificada. Es decir, que una persona calificada también podría diseñar un sistema de protección contra caídas y sería válido por la legislación colombiana. Sin embargo, voy a insistir a través de toda la capacitación que siempre será mejor conseguir sistemas que sean certificados bajo alguna norma y no solamente por una persona calificada. Es parte de la experiencia que tenemos en el campo. Siempre van a ser mejor los sistemas que son diseñados y fabricados por alguna empresa fabricante que se dedica perdónenme la redundancia, que se dedica a fabricar sistemas de protección contra caídas. Listo. Es muy importante, antes de entrar a observar los sistemas de protección contra caídas, realizar una evaluación del riesgo. Y de pronto esto es donde hemos visto tal vez que fallan muchas empresas que se dedican a instalar sistemas de protección contra caídas, y es que no tienen una adecuada valoración del riesgo. Porque cuando uno valora adecuadamente un riesgo, sabe exactamente qué sistema necesita implementar y además sabe dónde tiene que implementar. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la evaluación de riesgos y peligros que hace cada empresa, sabe que necesita implementar sistemas de protección contra caídas. Los profesionales de seguridad y salud en el trabajo exactamente no tienen que saber qué sistema de protección contra caídas usted necesita. Lo pueden saber de manera general, pero no es específico. Y para eso hay empresas que se dedican a esto, a sistemas de protección contra caídas que tienen personal experto y que hacen una adecuada valoración del riesgo. Es que miren, muchachos, muchachas, personas que me escuchan, es tan importante hacer la evaluación del riesgo porque ella es la que nos permite saber qué es lo que necesitamos implementar. Les doy un ejemplo. Nosotros estuvimos en un centro comercial. Resulta que nos llamaron para capacitar al personal en el uso de unas líneas de vida que tenían instaladas. Cuando fuimos a capacitar al personal, lo primero que preguntamos es
qué actividades realizaban dentro, o sea, qué operaciones iban a realizar que necesitaban el desplazamiento de la línea de vida. Y resulta que lo que ellos iban a hacer, una parte la hacían dentro de la cubierta, pero también la necesitaban para descender por la fachada. Y wow, sorpresa, una línea de vida para descender por fachadas no está contemplada dentro de la legislación. No es uno de los parámetros que tiene una línea de vida. Los cables, exactamente, o las líneas de vida no vienen con el propósito de servir de sistemas de descenso. Pero como no hay una adecuada valoración, uno simplemente piensa un punto de anclaje, una línea de vida y salió. Pero en realidad hay muchas soluciones que pueden solucionar, valga la redundancia, hay muchas cosas que pueden solucionar o muchos sistemas que pueden solucionar la problemática que tienen las empresas para proteger a sus trabajadores y por eso, repetimos, es necesario hacer una adecuada valoración de riesgo. Es fundamental la valoración del riesgo. De manera general, los sistemas de protección contra caídas vienen con 4 usos, de manera general, aunque no todos se pueden usar para lo mismo, de manera general vienen como sistemas de restricción. Un sistema de restricción es un sistema que yo uso para restringir o para evitar una caída. Es un sistema que yo utilizo para proteger a mi trabajador para que no pueda llegar a caer. Como lo ven en la imagen que tenemos, el personal está inspeccionando como unas claraboyas y tiene un sistema que está restringiendo que él se pueda ir por ese orificio o pueda tener una caída por ese sitio. Es un sistema de restricción. Los sistemas de restricción dependen mucho del sistema de conexión que tengamos con la línea de vida o con el punto de anclaje. Es decir, si vamos a utilizar una eslinga en Y, una eslinga de posicionamiento, una cuerda con freno, depende mucho la ubicación del sistema de restricción. Eso hace parte de la valoración del riesgo. ¿Qué equipos voy a usar yo? Y basado en esos equipos, ¿dónde debo instalar mis sistemas? Ahora, una recomendación muy grande que nosotros hacemos a veces y que no ocurre muy a menudo es que cuando ya tenemos los equipos es necesario mostrarle a la persona que nos está diseñando el sistema lo que tenemos para que él tenga una información completa porque al fin y al cabo el sistema completo está fundamentado en un anclaje, por decirlo así, llámese línea de vida anclaje, un conector, un arnés de cuerpo completo. Entonces, usted tiene que saber cuál es el mecanismo de conexión entre la persona y la línea de vida o el punto de anclaje. Listo. Otro asunto para el que se utilizan los sistemas de protección contra caídas es para la detención de caídas. Es el más común usado. Cuando no podemos mitigar o no podemos prevenir la exposición a la caída, debemos instalar un sistema que la detenga. Un sistema que minimice el impacto ante una caída. Siempre debe ir, y son muy usados los sistemas para detener la caída, con un amortiguador de impacto que minimice la fuerza que recibe el cuerpo ante una caída. Otra de las funciones de los sistemas de protección contra caídas es el acceso por cuerda. Normalmente muy utilizados para el mantenimiento de fachadas, donde los trabajadores se ven en la necesidad de hacer un descenso o un ascenso mediante cuerdas. De manera general, la legislación, aunque creo que más adelante está escrito, siempre pide que se utilicen 2 cuerdas para trabajar en los labores de descenso, una que sirva de línea de vida y otra que sirva de línea de trabajo. Tal como lo podemos apreciar en la imagen, son 2 cuerdas que se usan. Y por último, se utilizan como sistemas de rescate.
Indiscutiblemente, los sistemas de protección contra caídas deben ser usados como sistemas de rescate. En caso de una eventual caída, donde la persona pueda perder el conocimiento y haya que acceder a ella mediante un acceso por cuerdas o por algún sistema, se necesitan de los sistemas de los anclajes, de las líneas de vida o de los sistemas de ingeniería que usted tenga instalados para poder efectuar un rescate. Los rescates deben ser efectuados siempre por personal que ha sido entrenado para realizar este tema. Esto es algo que la mayoría de las empresas omite cuando establece su sistema de protección contra caídas e implementa su sistema para trabajo en alturas, y es que omiten la parte del rescate y a veces compran los equipos, pero no tienen una persona entrenada para hacer el rescate. Siempre debe haber una persona que esté entrenada para realizar un rescate, siempre, porque mientras haya una exposición, hay un peligro de caída. Y mientras haya un peligro de caída, puede llegar a necesitarse un rescate. Listo. Bueno, estas son las fases de protección de caídas. De manera general, siempre lo que debemos hacer es la eliminación del peligro a través de sistemas de ingeniería, es buscar una solución para evitar que yo tenga que exponerme a la altura. Cuando no puedo y necesariamente tengo que exponerme, debo buscar como segunda medida un mecanismo de prevención que me aísle del peligro, ya sea una barrera, una baranda con cintas o un encerramiento que me permita o que me impida, perdón, llegar a bordes, a agujeros, huecos y que me vaya y que me pueda ocasionar un accidente. Cuando las barreras no son suficientes, entonces lo tercero que yo debería pensar cuando hago un sistema de protección contra caídas es en la restricción de la caída. Como por ejemplo cuando tengo que hacer mantenimiento de canales en las cubiertas, el sistema debería estar diseñado para que me restringiera el movimiento hasta la canal y no me permitiera una caída. Es un sistema de restricción de caída si no tengo otro sistema para acceder a la canal. Porque si pudiera acceder con un elevador donde yo no tengo tanta exposición al riesgo o con otro sistema, podría ser mejor. Listo, cuando no se puede aplicar restricción de caídas, entonces busco un sistema de detención de caída que debe venir acompañado de un sistema de control que normalmente son procedimientos y prácticas adaptados al trabajo, porque nada mejor que ayude a minimizar el riesgo ante una exposición a una caída que tener una estandarización de procesos. Tal vez no todos los procesos en altura se puedan estandarizar, pero a veces los procesos son repetitivos y yo puedo crear un estándar que me ayude a minimizar el riesgo. Listo, esto todo es de manera introductoria para ya entrar a lo que son los sistemas activos de protección contra caídas. Existen unos sistemas que son pasivos y otros que son activos. Nosotros vamos a, en este webinar, a enfocarnos en las medidas activas de protección contra caídas, que son las que involucran la participación del trabajador. Hay unas medidas que son pasivas, que en general las más usadas son las redes de detención, donde el trabajador no está involucrado en el proceso, pero que sirven para detener la caída, que no vamos a explicar en el día de hoy, y nos vamos a enfocar en las medidas activas. Entonces, todos los elementos y equipos de protección deben ser sometidos a inspección antes de cada uso por parte del trabajador. Esto ya lo dijimos, en el que constate que todos los componentes se encuentran en buen estado, deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasión, a la corrosión y al calor. Claro, si yo voy a utilizar un sistema de protección contra caídas llamado anclaje o llamado línea de vida como trabajador y veo que el anclaje se mueve, pues lo más lógico es que no lo use. Por eso debo inspeccionar el sistema antes de usarlo. No es una inspección de ingeniería, sino una inspección básica para ver que todos los elementos estén fijos, que yo no vea nada normal
Y si yo veo el sistema en adecuadas condiciones, lo puedo usar. Pero si veo una anomalía, debo reportarlo. ¿A quién se la debe reportar? Pues a su jefe inmediato para que él se encargue de reportarle a la empresa instaladora la anomalía o al fabricante en su defecto. Reportar la anomalía y que puedan ir a realizar una inspección detallada de qué es lo que está pasando. Como recomendación general es que si usted ve un sistema de protección contra caídas de forma normal, no lo use ni lo toque. No se ponga a apretar tornillos, no se ponga a tensar cables, o sea, no se ponga a hacer esas cosas porque usted no sabe exactamente qué es lo que está haciendo y de pronto usted en su buen obrar sale cometiendo un error que puede llegar a costarle un accidente. Si lo vea normal, no lo usa. Es la norma general. Si lo vea normal, no lo use y reporte. Listo. Por otro lado, los sistemas deben ser resistentes a la fuerza. Indiscutiblemente, ¿a qué fuerza? La fuerza de impacto ante una caída, al envejecimiento, a la abrasión, a la corrosión y al calor, porque en gran parte los sistemas están expuestos al medio ambiente y están expuestos a ambientes corrosivos. Entonces, deben ser resistentes a eso. Por eso la mayoría de los sistemas, por no decir que todos, o vienen galvanizados en caliente o vienen en acero inoxidable, que son mejores aún para la corrección, el calor y los trabajos a la intemperie. Listo. Por otro lado, todos los elementos y equipos de protección activa deben estar certificados conforme a las normas nacionales o internacionales pertinentes para el trabajo a realizar. Es decir, si usted compra un arnés, el arnés debe cumplir con una norma que es pertinente a la fabricación del arnés, donde se especifica, ya sea la norma europea o la norma americana, dependiendo de la norma que usted esté usando y que cumpla. Lo importante es que los elementos y equipos estén certificados. Ahora, la certificación, como les dije al principio, dependiendo del sistema, también puede ser dada por una persona calificada. Lo importante es que usted cuando reciba su sistema, el sistema esté certificado y eso se lo escriba. Listo. Eso tiene que quedar por escrito. Eso no es que le instale un sistema de protección y ya, se lo entregue y venga la documentación que me de esto, ¿no? Eso no lleva ningún documento. Si no lleva ningún documento, es como si usted no tuviera nada. Usted necesita que le entreguen los certificados de los equipos y elementos que le están instalando para poder garantizar que sí cumple con la norma nacional o internacional. La documentación es muy importante, porque hemos ido a sitios donde nos llaman para hacer una recertificación y cuando pedimos la documentación de instalación, no tienen, que no dejaron nada. Y a veces los sistemas que instalan sí son certificados, o sea, son de fabricantes conocidos, pero no dejaron ni un documento. Y es muy complicado certificar cuando no hay documentación. Listo. Entonces, entremos ya en materia a ver los sistemas de protección contra caídas que nos habla la resolución 1409. El primero de ellos, y tal vez el más conocido, se llaman los puntos de anclaje. Está en el artículo 22, numeral 2, parágrafo A. Entonces, la legislación colombiana dice que los puntos de anclaje se dividen en dos clases: puntos para detención de caídas y puntos para restricción de caídas. Aquí lo importante de entender es que un punto de detención sirve para restringir también, porque como viene certificado con mayor resistencia, un punto que sea fabricado para detener caídas también sirve para restringir. Entonces, los de detención son equipos asegurados a una estructura
Y esta parte es muy importante porque siempre un anclaje tiene que estar asegurado a una estructura. Estructura. Y cuando habla de estructura, está hablando de algo resistente y sólido que le permite resistir un impacto. ¿Por qué? Porque no todos los sitios sirven para instalar o asegurar un anclaje o un punto de anclaje, como lo llama esta legislación. Voy a remitirme a los términos tal como los especifica la legislación colombiana, porque a nivel internacional cambia un poquito la definición entre un anclaje estructural, un conector de anclaje, pero aquí lo llaman puntos de anclaje de manera general. Entonces, ese punto de anclaje tiene que estar instalado en una estructura. Cuando yo hablo de estructuras, si hablara de edificaciones, estoy hablando de vigas y columnas en concreto, o de concreto como tal. Si estoy hablando de perfilería metálica, estoy hablando de vigas en I o de vigas estructurales. Pero ladrillo, mampostería, no es estructural. Y esto hay que tener en cuenta esto porque la mampostería no tiene estructura. Un muro no está diseñado para soportar cargas de impacto. De hecho, nosotros hablábamos con un ingeniero civil acá eh, y nos decía que, por ejemplo, muchas de las casas que fabrican en concreto, en esos muros de concreto vaciado, no están diseñados los muros para soportar un impacto, a pesar de que los muros son de concreto de 10 centímetros. Y él me dice que es por la configuración de la malla interna que no los diseñan para ese tipo de cargas, porque una casa la diseñan para que se mueva en caso de sismo resistencia con la NSR10, que es la que actualmente rige la construcción en Colombia, pero no la diseñan con la finalidad de tener una caída, de soportar un impacto ante una caída. Por eso es muy importante evaluar la estructura sobre la cual se está instalando el anclaje. No se trata de decir, ah, sí, eso aguanta, porque eso no es una respuesta técnica, eso aguanta. No, usted tiene que constatar que eso aguante. Listo. Si están diseñados por una persona calificada, deben ser capaces de soportar el doble de la fuerza máxima de la caída, que son 3.600 libras, teniendo en cuenta las condiciones normales de uso del anclaje. Escuchen esto, 3.600 libras. A nosotros se nos metió el dichoso 5.000 libras porque en general casi todos los equipos y elementos tienen que estar certificados a 5.000 libras. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas de protección contra caídas y este sistema de puntos de anclaje, lo que me pide la norma es que si está diseñado por una persona calificada, debe soportar 3.600 libras. Mínimo. No necesariamente tiene que soportar 5.000, tiene que estar certificado a 3.600 libras. Ahora, teniendo en cuenta todas las condiciones normales de uso del anclaje. ¿Cuáles son las condiciones normales de uso del anclaje? Que el anclaje, cuando tiene un impacto, puede tener un impacto o una carga en cualquier dirección. En general, dependiendo de la ubicación, de cómo usted lo instale, el anclaje siempre puede tener una carga combinada. El anclaje nunca tiene una carga lineal, ni hacia una sola dirección. Y esto hago énfasis en esto porque debido al desconocimiento de este pequeño ítem de que se deben tener en cuenta todas las condiciones normales de uso del anclaje, donde el anclaje no solo es sometido a una carga de impacto, sino que es sometido a una carga estática de peso, es sometido a condiciones atmosféricas, etcétera, etcétera. Como no tenemos en cuenta esas cosas, entonces ve uno en el mercado que instalan este tipo de anclajes, como por ejemplo, ¿para qué es este tipo de anclajes que ustedes ven en pantalla? Se llaman tuercas de ojo. La mayoría en su diseño son fabricadas para servir de o sistemas de carga para cargar un peso o como sistemas de tensión. Los ve uno muy común para tensionar postes o para cargar elementos. Este tipo de elementos en general solo tienen resistencia a la tracción y no tienen resistencia a la flexión.
ni soportan cargas combinadas porque las pruebas de laboratorio que le hacen a este tipo de elementos siempre van en dirección a la carga. Es decir, aquí siempre va hacia afuera, traccionando del punto de anclaje o del perno de anclaje, siempre va en la misma línea del perno de anclaje. Y así son probados, pero este tipo de anclajes no son diseñados teniendo en cuenta todas las condiciones de uso de un anclaje para sistemas de protección contra caídas. Y ustedes pueden decir, no, pues eso, ¿quién va a instalar eso? Pues yo les doy ese ejemplo porque los he visto instalados. Estas fotos son reales, que las he tomado en sitios donde he ido. Miren, este es una tuerca de ojo. Esta es una tuerca de ojo que le pusieron una tuerca por debajo porque el perno les quedó muy salido. Entonces la calzaron con una tuerca para completar. Y esto sí me pareció inverosímil porque son dos argollitas y le pusieron un tornillo. No sé si alcanzan a ver eso. Y uno dice, pero no, eso no lo hice. Eso es lo que utiliza la gente para hacer trabajos de mantenimiento de fachadas. Es lo que uno ve, es lo que uno ve en muchas partes. Y como les digo, esas cosas las ve uno porque hay un desconocimiento muy grande acerca de la legislación. Por eso este tipo de anclajes no están avalados, están contemplados en la norma o en la resolución 1409 para servir de sistemas de protección contra caídas. No están avalados porque en su diseño no tienen en cuenta todas las condiciones de uso del anclaje, de trabajo en alturas. Listo, y si no están diseñados por una persona calificada, deben ser capaces de soportar 5.000 libras. Eso ya es lo que dice la norma. Las famosas 5.000 libras. Y esto también son fotos reales tomadas de cosas que ve uno por ahí. Y entonces uno se imagina, usted se imagina esta llanta con esta barra como un punto de anclaje de 5.000 libras. Mire, aquí un tipo, en realidad, cuando le tomé la foto ya se había bajado, pero lo alcancé a ver subido en la silla, que estaba ya haciendo mantenimientos en otro sitio. Y miren este que hay al lado derecho, eh, mire, el anclaje son las manos. Esas son las cosas reales con las que uno tiene que ver el día a día. A veces la gente dice, no, es que hay que hacer el trabajo como sea, pero en realidad no debería ser de esa manera. El trabajo debería hacerse de una forma siempre segura, con un sistema certificado que respalde mi vida, que sea confiable, que yo sepa que no va a fallar porque ha sido fabricado e instalado con una metodología adecuada y tiene unas pruebas o unos cálculos, dependiendo del sistema que sea, que están respaldando eso. Pero esta es la realidad de nuestro país. Esas son las cosas que uno tiene que ver cuando sale a la calle. Listo. Bueno, existen dos formas de determinar la resistencia de un punto de anclaje. La primera es mediante un cálculo estructural, o sea, cuando usted hace el cálculo, para hacer un cálculo obviamente tiene que hacer un diseño previo y en ese diseño usted contempla materiales, formas y puede llegar a calcular la resistencia de un punto de anclaje. Y también lo puede hacer mediante pruebas de laboratorio. Es decir, usted puede llegar a fabricar un anclaje y puede usar un laboratorio que esté acreditado y hacerle unas pruebas donde le determinen si su anclaje tiene la resistencia que usted está diciendo, teniendo en cuenta todas las condiciones de uso de un anclaje. Listo. Por eso les digo que siempre será mejor conseguir elementos que hayan sido certificados por fabricantes, porque el fabricante, además de hacer un diseño previo, ya le hizo unos cálculos, ya le hizo unas pruebas de laboratorio y además de eso llamó a un ente certificador que le dijo, vea, certifíqueme esto con esta norma y le puso una norma. Eso tiene una confiabilidad que no se compara con nada de lo que usted pueda pensar, porque uno cuando es ingeniero, uno dice, no, pues eso lo hago yo.
Son dos tubos ahí soldados y con unas platinas y unos huequitos. Eso lo mando a hacer yo allí al taller de Pepito y ya. Y uno piensa que lo puede hacer de esa manera y en realidad si usted hace el cálculo y usted hace los números, eso podría llegar a servir. Pero la confiabilidad de un sistema que ha sido calculado, probado y además de todo certificado por una norma es incomparable. Uno puede pensar, no, pues que eso es más caro. Puede que sea un poquito más caro, pero no es tan caro a la hora de un accidente. Eso sí se los aseguro. Porque normalmente un sistema que viene certificado siempre resiste un impacto. Nosotros hemos instalado muchos sistemas y también hemos visto algunos que han llegado a impactar y eso siempre resiste. O sea, hasta ahora nunca hemos visto que un sistema certificado falle. Eso siempre resiste, mientras esté bien instalado, siempre resiste. Entonces es mucho más confiable buscar marcas que ya tengan sus anclajes certificados. Listo, y no ponerle uno a hacerlos, porque uno podría llegar a hacerlos. Listo, los puntos de anclaje, cuando uno los ve en el mercado, en general, vienen certificados bajo norma ANSI o bajo norma europea N795. Esas son las dos normas sobre las cuales comúnmente ve uno los anclajes que están certificados en el mercado. Listo, no voy a hablar de marcas, mientras venga certificado es válido. Listo, porque tiene la certificación. Lo importante es que la resistencia sí sea equiparable a la legislación colombiana. Es lo importante. Y los puntos de anclaje de restricción contra caídas deben tener una resistencia mínima de 3.000 libras por persona conectada y su ubicación. Y diseño evitará que el trabajador se acerque al vacío. Por eso les decía, un anclaje de tensión sirve para restringir el movimiento porque viene a 3.600 libras, o sea que es simplemente donde yo lo instalo y los equipos que yo uso los que me van a permitir la restricción. Ahora, no es que vendan en el mercado que este le sirve para restringir y este para detener. Por lo menos no, en Colombia no los encuentra de esa manera tan discriminada. Listo. Los puntos de anclaje para restricción de caída, ya lo dije. Listo. Listo. Los puntos de anclaje deben evitar que la persona se golpee contra el nivel inferior y evitar el efecto péndulo. Todo esto que yo pongo es lo que dice la resolución colombiana y lo que usted debería verificar e inspeccionar cuando le están instalando un sistema o cuando usted ya tiene un sistema instalado o cuando apenas se lo van a instalar. O si usted es el que los instala, usted debería tener en cuenta estas condiciones de las que habla la resolución colombiana a la hora de instalar. Entonces, debe evitar que la persona se golpee contra el nivel inferior. Obviamente, si un anclaje, usted cae al vacío y toca el piso, pues no hizo nada. Y evitar el efecto péndulo, si ustedes ven aquí el gráfico 3, alcanzan a verlo. El 3, si este señor recayera para este lado, haría un péndulo porque siempre usted viene al centro de la línea y seguramente esta longitud es más larga que esta altura y daría contra el piso. Es decir, que el punto de anclaje no le serviría para nada. Cuando se tienen esas condiciones, aunque esto es una cosa de diseño que no vamos a hablar acá porque no vamos a hablar de diseño de sistemas, normalmente se colocan unos puntos en los extremos que se llaman antipéndulo para evitar precisamente ese movimiento y así evita uno que la persona pueda llegar a estrellarse contra el piso o impactar el suelo. Listo, entonces, cada vez que usted piense en un punto de anclaje que tenga instalado, siempre debe evitar que la persona golpee contra el nivel inferior. Siempre. Hay que verificar los equipos que se usan, como les digo, o los equipos que se van a usar, o recomendar cuando la persona no tiene equipos, pero los va a comprar y usted no se los va a vender ni se los va a suministrar. Recomendar en su instalación qué equipos se deben usar de acuerdo a la labor que se va a realizar.
O si ya tienen un profesional de seguridad y salud en el trabajo, pues que hagan una matriz de elementos de protección personal y ahí determinen cuáles son los elementos idóneos para el trabajo según el sistema de protección contra caídas que se haya instalado. Después de instalados, los anclajes fijos deben ser certificados al 100% por una persona calificada a través de metodología aprobada por autoridades nacionales o internacionales reconocidas. Esto no me lo estoy inventando, lo estoy copiando textual de la legislación. Y aquí hay varias cosas que ustedes deben tener en cuenta. Hay varias cosas porque tal vez sea la parte más importante o la segunda parte más importante del anclaje. Lo primero es la resistencia. Lo segundo es la prueba. Porque aquí me está diciendo que los tengo que probar o los tengo que certificar más bien por una metodología aprobada por autoridades nacionales e internacionales. Número uno, me dice que después de instalados. ¿Qué quiere decir después de instalados? Que yo tengo que instalar el anclaje completo para poder utilizar la metodología que voy a probar. Porque, por ejemplo, en Europa, la norma no me pide que certifique el anclaje después de instalado, sino que se certifica el perno estructural, porque al fin y al cabo es el que hace la carga. Pero la legislación colombiana me dice que tengo que instalar el anclaje después de instalado. No me dice antes de instalado o pruebe el perno estructural. No, me está diciendo que después de instalado. Quiere decir que yo tengo que instalar mi anclaje completo con tuerca, arandela o lo que vaya a instalarlo y después de eso hago la prueba. Listo. Y esto para que lo tengan en cuenta a la hora de escoger el tipo de anclaje que van a poner. Por eso les decía que no todos los anclajes, a pesar de que vengan con una certificación internacional, sirven o cumplen lo que estipula la resolución 1409. Por eso cada vez que le digan, no, es que eso cumple esta norma internacional, mire primero el anclaje, mire la ficha técnica y con eso se puede hacer una idea de si ese anclaje sí lo va a poder probar después de instalado. Porque nosotros hemos probado anclajes que cumplen norma internacional EN795 y cuando les hacemos la prueba se parte, o sea, o se deforman porque son anclajes tipo que parecen chapas deportivas, como las chapas, esas Pexel que utilizan para alpinismo, y los vienen certificados con EN795 con 23 kilonewton al impacto, pero cuando usted les hace una prueba se deforman. Y una vez se nos partió una por allá en un sitio que nos dijeron, venga, esto se puede probar. Les dijimos, eso se daña. Y nos dijeron, haga la prueba y la hicimos y se partió la chapa. Entonces, no todos vienen diseñados para hacer una prueba. Los anclajes que se deforman no vienen diseñados para hacer pruebas. No se pueden probar, porque si usted los prueba, pues los deforma. Entonces, si se deforma, no está contemplado dentro de lo que dice esta legislación, porque hay que certificarlos después de instalado. Listo. Ahora, dice que se deben certificar al 100%. ¿Qué quiere decir que sea 100%? Que si instalo 100 anclajes, debo probar 100. Porque vimos en un video que nos enviaron por ahí dentro de los colegas, un señor que hizo un video, incluso está colgado en YouTube, donde le preguntaban, él estaba instalando un anclaje y le preguntaban, venga, ¿cuántos anclajes tiene que probar? Y él decía, no, eso se hacen pruebas aleatorias, porque igual las condiciones del concreto son iguales en un edificio y, y el procedimiento de instalación es el mismo, es el mismo epóxico, el mismo anclaje, entonces se hacen pruebas aleatorias. Y resulta que las pruebas aleatorias no se pueden hacer. Hay que hacerlas al 100%. Es lo que me dice la resolución 1409. Haga las pruebas al 100%. Esto también para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cuál es la única forma que usted tiene para garantizar que sus anclajes fueron certificados al 100%? Con registros fotográficos, con videos. Ese tipo de pruebas garantizan que los anclajes fueron certificados al 100%. Si no tiene ese tipo de
de pruebas, usted no puede garantizar que sí fueron evaluados al 100%. Ahora, la resolución 1409 también es muy clara cuando me dice que debe ser por una persona calificada. Es decir, que una persona calificada tiene que firmar y certificar los anclajes. Porque muchas empresas pensaron que era comprar un dinamómetro, ir a comprar un epóxico, comprar unas argollas y irlas a poner. Pero resulta que la norma me pide que debe ser firmado o deben ser certificados por una persona calificada. Ahora, no quiere decir que la persona calificada sea la que tenga que ir a probar los anclajes allá. No, puede ser una persona entrenada para hacerlo, pero la persona calificada es la que debe firmar. Por eso, cada vez que ustedes, o si ya tienen un sistema instalado y revisen su documentación, esa documentación tiene que estar firmada por una persona calificada. ¿Cómo sabe usted que es una persona calificada? Pues porque le tienen que adjuntar un certificado, sea la hoja de vida, la tarjeta profesional o el certificado de experiencia de ese ingeniero para garantizar que sí es una persona calificada. Eso se lo tienen que entregar, porque si no, puede firmar cualquier persona y usted no va a saber quién es. Tienen que entregarle el soporte de que la persona que firma sí es una persona calificada. Si ven todo lo que hay detrás de una frase, por eso les decía que tal vez sea una de las partes más importantes a la hora de evaluar los puntos de anclaje. Y es que después de instalados, se les hace una prueba al 100% por una persona calificada a través de metodología aprobada por autoridades nacionales o internacionales reconocidas. Cuando la resolución me dice que busque una metodología aprobada, me está diciendo dos cosas. Una, que la resolución 1409 no es una norma de prueba, porque he escuchado muchas personas que dicen, no, es que eso lo certifiqué con la 1409. Venga, pero es que la 1409 le está diciendo que busque una metodología aprobada. Es que si la 1409 fuera una norma de prueba, le diría, vea, póngale una carga X durante un tiempo X, o le daría un proceso sobre el cual usted probara sus anclajes. Pero no es de esa manera. La 1409, como no tiene esos elementos, simplemente le dice, busque una metodología aprobada por autoridades nacionales. Nacionalmente no hay una NTC, no hay una norma que me especifique cómo debo probar o cómo debo certificar más bien mis anclajes. Pero internacionalmente sí hay. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Que la resolución 1409 me está diciendo que para probar o para certificar mis anclajes debo ir a una norma internacional, porque una metodología aprobada es una norma. Es algo que está escrito en un documento técnico, oficial. No es que yo cogí un bulto de 50 kilos y lo tiré. Y eso, no, yo ya lo probé. Como vi por aquí que hicieron en un centro comercial que cogieron unos costales de 100 kilos y los tiraron desde el anclaje para probarle al cliente que sí estaban bien instalados. No, eso no es una metodología aprobada. Listo. Y esto debe quedar muy claro porque la verdad es que en esto fallan muchas personas que instalan anclajes. Metodología probada. Listo, entonces, ¿cuáles son las metodologías probadas o reconocidas? Normalmente son tres en la actualidad. Usted puede usar cualquiera de las tres, porque la resolución 1409 no le dice cuál. Utilice una norma de prueba. Las normas de prueba que hay actualmente son la ANSI Z359.18 de 2017, la EN795 clase A de 2012 y la BS7883 de 2019, que es una norma que salió hace relativamente poco. Una es americana, la otra es europea, la otra es británica. Cualquiera de las tres le sirve. De hecho, las tres son muy similares. Prácticamente son los mismos parámetros de carga y de tiempo. Prácticamente. Las variaciones son muy pequeñas. Entonces, las normas de pruebas en general me dicen que aplique una carga estática por un tiempo definido. Dependiendo de la norma, me da la carga y el tiempo y me dice que de acuerdo al resultado yo tengo que aceptar o rechazar el punto de anclaje. Esto cuando los anclajes, bueno, cada uno tiene sus condiciones, pero por ejemplo en la EN795 me dice que esto
de la prueba estática de carga debe ser para los anclajes que son instalados en concreto, pero que cuando son instalados en estructura metálica o en otros materiales debe ser un ingeniero estructural el que me debe avalar la instalación. Con un cálculo estructural se debe avalar la instalación, porque no todas las estructuras vienen avaladas para hacer pruebas. Aunque todo el mundo quiere que uno le pruebe el punto de anclaje, así lo ponga en estructura metálica, así lo ponga en concreto, la gente quiere que uno siempre le pruebe ese punto. Pero en un punto de anclaje, en una estructura metálica, siempre va a resistir cuando está instalado con pernos grado 5, grado 8, porque la capacidad de carga de un perno de 3 octavos, perdón, de 3 octavos hacia adelante es muy alta, es mucho mayor que la capacidad de carga que usted le pone al anclaje, que apenas pueden ser entre 2.700 libras, 12 o 13 kilonewton más o menos aproximadamente, dependiendo de la norma. Es una carga muy bajita para la capacidad de resistencia de un perno. Entonces, en estructuras metálicas la prueba siempre va a funcionar, siempre. Por eso las normas no le pide que lo pruebe cuando está en estructura metálica. Le dice que lo pruebe cuando está en concreto, porque el concreto sí puede variar. Tiene muchas condiciones en las que pueden ocurrir fallos en el concreto. Primero, la calidad del concreto, que el concreto sea fisurado, no fisurado, que esté mojado, a qué profundidad lo metió, qué diámetro puso, si hizo la limpieza, qué epóxico le aplicó, cuánto tiempo lo dejó fraguar, si, etcétera, etcétera. O sea, son tantas las condiciones en las que usted puede fallar que por eso hay que probarlo. Y por eso hay que probarlos todos, de hecho. O sea, hay que probarlos todos. Listo. Entonces, buscamos una norma, porque es lo que me pide la resolución 1409, busque una metodología aprobada y cuando busque esa metodología aprobada, pues haga la prueba. Ahora, la metodología aprobada me pide una cosa muy importante y es que le aplique una carga que me la pueda dar en kilonewton, en kilogramos fuerza o en libras fuerza. Me lo puede dar en cualquiera de los tres. No me lo da en otra medida. Me lo da en esas tres. Por eso los equipos que se usan para realizar estas pruebas, primero deben cumplir dos condiciones. Uno, que esté calibrado y acreditado por un laboratorio. Y dos, que tenga un dispositivo de medición que mida en esa unidad, sea kilogramo fuerza, kilonewton o libra fuerza. No sirven equipos que midan o que la unidad esté en otra medida y que yo después haga una conversión numérica, porque lo puedo convertir, porque la norma no me pide que convierta, la norma me pide que aplique una carga y la única manera en que usted mide una carga es con un equipo de medición de carga. Es como si yo le dijera, oiga, péseme cuánto pesará ese computador suyo y usted lo mida en largo, ancho y alto y se ponga a hacer el cálculo del volumen y de acuerdo al volumen y el peso específico del computador, usted me diga cuánto pesa. No, mejor cójalo y péselo en una cosa que mide kilogramos. Es más lógico. Entonces, los equipos que se usan para las pruebas de los anclajes deben tener estas unidades de medida, porque en el mercado usted encuentra gente que tiene de todo. Esto es un aparato muy sencillo en realidad. Esto es un cilindro hidráulico interno que al ser empujado por un eje con la acción de un resorte, saca un aceite, el cual me da una presión aquí, o una fuerza en este caso, y esa fuerza es medida por el dinamómetro. Esto se llama un dinamómetro. Lo que uno encuentra normalmente en el mercado se llaman manómetros, que me miden en bares o en PSI. Las normas no me dicen que le meta 20 bares, ni 40 bares, ni 4 bares, ni 6 bares, ni 80 PSI, ni 100 PSI. La norma no me pide eso. La norma me dice, póngale 12 kilonewton, en el caso de la EN795, por un tiempo. Listo. Si la condición se mantiene, es decir, si su aguja se sostiene, ese tiempo quiere decir que su anclaje está cumpliendo. Si la aguja no se sostiene, sino que cae, quiere decir que su anclaje se movió. Porque curiosamente en el video que nos enviaron, al final de la prueba, el tipo quitaba el dinamómetro, que tenía un dinamómetro,
y el anclaje se le movía con la mano después de haberlo apretado. Y le preguntan, ¿y eso qué pasó? No, no, es que eso se afloja siempre un poquito cuando uno le hace la prueba. Eso no tiene por qué aflojarse cuando se le hace la prueba. Sí, a no ser que esté en un manto asfáltico, que esté muy cauchudo y que a veces se entierra la máquina y el anclaje cede, cuando se aprieta, el manto cede y a veces se mueve un poco, pero es una condición muy, muy especial. No es en todos los sitios, pero en general el anclaje no debería movérsele después de la prueba. Si el anclaje se mueve después de la prueba, porque algo falló, no debería moverse. Listo. Entonces, aquí es una prueba de un anclaje. Si ustedes ven ese equipo, están probando el anclaje después de instalado. O sea, ya está puesta la argolla con sus pernos, apretado, torqueado, o según las especificaciones del fabricante, como se haya hecho, y le están haciendo una prueba. Listo. Ahora, hay una cosa y una característica que tienen las tres pruebas para certificar un anclaje. Y es que las tres, perdón, dicen que los anclajes deben ser removibles. Las tres me dicen que los anclajes tienen que ser removibles para mantenimiento e inspección. Es decir, que un anclaje que esté fijo al concreto y que no se pueda desinstalar, no se puede certificar. No es certificable. Vea, de esto tipo de anclajes abundan en las constructoras. Y he visto empresas que van y le ponen el dinamómetro a esas varillas y le ponen la carga y le dicen, sí, vean, y se lo certifican es que con la 1409. Pero resulta que es que la 1409, primero, no es una norma de certificación. Segundo, me dijo que buscara una norma internacional. Tercero, la norma internacional me dice que esos anclajes no son certificados. Es decir, que siguiendo el hilo conductor, acorde a la 1409, estos anclajes no son certificables. Listo. Y esto para que lo tengan en cuenta a futuro, cuando les ofrezcan un anclaje que les vayan a instalar, o ya tengan sus anclajes instalados, o usted vaya a instalar los anclajes, no compra anclajes que queden embebidos directamente en el concreto. El anclaje tiene que ser removible, removible, además de cumplir las otras características que ya hablamos. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Como que no. Listo. Entonces, un punto de anclaje se utiliza para para las cuatro funciones que hablamos en un inicio: para restricción, para detención, para acceso vertical y para labores de rescate. No todos los sistemas de protección contra caídas se pueden utilizar para los cuatro, pero los puntos de anclaje son los más versátiles de todos. Por eso siempre que alguien necesita un sistema de protección contra caídas, siempre piensa primero en un punto de anclaje. Ah, yo necesito unos anclajes acá. Y a veces necesita una línea de vida, pero él necesita unos anclajes. Es lo que se viene a la mente, es lo generalizado, el punto de anclaje. Siempre que pensamos en protección contra caídas, que necesitamos algo, pensamos en un anclaje. Yo necesito un punto de anclaje o un anclaje certificado, depende como usted lo quiera llamar. Listo, entonces, ya resumiendo todo esto que dijimos acerca de los anclajes, entonces, el anclaje, para cumplir lo estipulado en la resolución 1409, primero debe tener una resistencia, ya sea de 3.600 libras, cuando es diseñado por una persona calificada, o 5.000 libras, cuando no es diseñado por una persona calificada. Es lo primero que tiene que tener. Segundo, debe ser removible para inspección. Y tercero, debe tener una prueba acorde a una metodología o a una norma y debe hacerse al 100%. Es simple. Cuando usted cumple todo eso, usted tiene un anclaje certificado que cumple la resolución 1409. Recuerden que las pruebas de certificación o la certificación de los anclajes como tal debe ir firmada por una persona calificada. ¿Quién puede instalar un punto de anclaje? Pues en realidad en la actualidad lo instala cualquier persona que sepa usar un taladro, casi.
sea, no es difícil el mecanismo, sin embargo, es más recomendado que instalen con personas que están avaladas por los fabricantes, que están entrenadas por fabricantes. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen otras condiciones, pasaron y aprobaron un curso, les explicaron todos los pormenores de sus anclajes, de cómo los fabricaron, cómo se prueban, les hacen pruebas en campo, los ponen a instalar, prueban lo que instalan. Entonces, con eso se dan cuenta si la persona sí está avalada, si tiene la experticia, el criterio para poder instalar un punto de anclaje. Pero en general no hay ningún requisito en la resolución 1409 que me diga quién puede instalar un punto de anclaje. ¿Listo? No dice que tiene que ser una persona X o Y, simplemente me habla de la certificación y del diseño. En el diseño me dice que tiene que ser o un fabricante o una persona calificada. En la certificación me dice que debe ser una persona calificada, pero en la instalación no me dice quién, no lo dice. O sea que teóricamente, de acuerdo a la resolución 1409, cualquier persona podría instalar un punto de anclaje mientras sepa cómo hacerlo. Ahora, a veces las personas, por ahorrar dinero, dicen que van a instalar los anclajes. Esto ya lo hemos vivido con muchas personas que nos han dicho, René, véndame los puntos de anclaje que yo los instalo y ustedes pues me los certifica al final, me les hace las pruebas. Ah, claro, y cuando voy a hacer las pruebas, los anclajes se salen todos, porque quedaron mal instalados. Y entonces se pierde el dinero, se pierde el tiempo, la persona que por ahorrar dijo que lo iba a hacer y son reprocesos innecesarios. Por eso a veces es mejor pagarle de una vez a la empresa que le va a hacer, que le haga todo. Ahora, también les recomiendo que el que les haga todo, porque hace poco estuvimos, bueno, hace poco que podíamos trabajar, que podíamos salir, estuvimos en un sitio en Cali, que nos llamaron para hacer unas pruebas no sabíamos qué tipo, o sea, cuando fuimos a hacer las pruebas, que nos contrataron fue para hacer unas pruebas, era un anclaje que era de dudosa reputación, aunque tenía documentación, no sabíamos quién lo había instalado y cuando hicimos las pruebas se salieron. Entonces le pregunté al tipo, venga, ¿y por qué el que le instaló no le hizo las pruebas? Me dijo, no, porque es que no tenían el dinamómetro. Si usted se dedica a instalar anclajes y no tiene un dinamómetro, pues no se dedique mejor a eso, porque es que la norma le está pidiendo que haga todo. Es mejor. O sea, no contraten los procesos por pedacitos porque siempre en esas partes se pierde algo. Estas son recomendaciones de manera general. Aquí veo que son las 4:15. Me faltan 2 sistemas de protección contra caídas, pero vamos a dejar este webinar hasta aquí. Dado que no nos gusta extendernos mucho en el tiempo, se hace a veces un poco largo y extenso y a veces se vuelve muy monótono el asunto. En un próximo webinar vamos a hablar de las líneas de vida verticales, de las líneas de vida horizontales, según lo que estipula la resolución 1409. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, si quiere hacer algún comentario o tiene alguna inquietud que le podamos resolver en este momento. No sé. Sí. ¿Ninguna pregunta? Bueno, queridos compañeros, les agradecemos mucho por su asistencia a este webinar. Esperamos que poderlos invitar a un próximo webinar donde podamos aprender y construir ese conocimiento entre todos y podamos ver todas estas cosas que tiene la resolución y que de pronto a veces no son tan claras para nosotros. Que tengan una feliz semana, que estén muy bien todos. Por aquí los esperamos de nuevo. Muchas gracias. Gracias. A ustedes por la asistencia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, muy formal. Ojalá Hasta pues luego, podamos seguir. muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muy formal.
Muy chévere, muchas gracias. Gracias a ustedes.